Hola, amantes de las series. En este video vamos a analizar los trailers y os contaremos lo que ocurrirá en el episodio 3 de la segunda temporada. Este video está preparado analizando los avances publicados de la serie. Saya y Musein discutían en el jardín cuando Ate y Merkan vieron su discusión. Los dos fueron juntos junto a ellas y Ate le preguntó a Musein, ¿había algún problema? Saya le dijo a Ate, no hay ningún problema. Eylul rompió un objeto por accidente y por eso Musein está enfadada conmigo. Musein se relajó de repente porque Saya podría haber cuestionado la verdad. Ate le dijo a Musein con tono duro, no quiero oír absolutamente nada sobre Eylul. Saya y Eylul se quedarán un tiempo con nosotros, mejor que te acostumbres. Ate y Merkan se fueron de allí después, y luego Musein se fue estresada. Saya pensó para sí misma, yo no soy una mujer tonta, averiguaré la verdad. Ate y Merkan subieron al coche y se pusieron en camino hacia el lugar donde harían las vacaciones. Pasaron unos minutos, Ate y Merkan pararon delante de un supermercado para hacer compras. Merkan llamó por teléfono a su madre Nermin y le dijo, ten cuidado con Musein y cuida de Eylul. Ate está comprando comida para el viaje en el supermercado. Después de terminar la llamada, de repente apareció delante de Merkan un hombre educado con traje. Este hombre es alguien con quien Merkan había hecho negocios antes. Mientras los dos charlaban un poco de pie, en ese momento Ate los vio y fue enfadado junto al hombre. Merkan los presentó pero a Ate le dio un ataque de celos. Tanto que cuando Ate le dio la mano al hombre se la apretó con fuerza. El hombre educado se sorprendió y con miedo se fue de allí inmediatamente. Merkan le dijo a Ate, ¿qué te pasó? ¿Por qué te pusiste grosero de repente? Yo te conocía como una persona educada. Ate le dijo a Merkan, yo siempre he sido así y de ninguna manera un hombre desconocido puede estar al lado de mi mujer. Merkan le dijo a Ate, por tu culpa dejé en ridículo al hombre, ¿eres un hombre de montaña? Ate le dijo a Merkan, yo soy salvaje y hombre de montaña, soy feroz y grosero, y la abrazó. Después los dos subieron al coche y se pusieron en camino hacia las vacaciones. Por otro lado, Azar está en el jardín de su casa y espera el momento correcto y su venganza. Azar llamó por teléfono a su madre y le dijo, encontré al hijo del hombre que mató a mi padre. Azar lo sabe todo sobre Ate y también sabe que su nombre real es Tahir. Después de terminar la llamada, Azar se perdió en sueños y volvió a aquel día doloroso del pasado. Mientras Azar jugaba con su padre en el jardín de su casa, un hombre disparó cobardemente a su padre por la espalda con una pistola negra. Azar vivió la muerte de su padre de forma traumática siendo niño. La persona que mató al padre de Azar es el padre de Ate. Azar le dijo a su fiel hombre llamado Abdo, a partir de ahora dejaremos claro que somos enemigos de Ate. Azar planea matar a Ate el día y a la hora de la muerte de su padre. Pero Azar tenía un plan más peligroso. Primero mataría a las personas que Ate ama y al final mataría a Ate. Pasaron las horas. Ate y Merkan llegaron a una casa de una planta con vistas al mar. Cuando Merkan vio que solo había su casa alrededor, saltó de felicidad a los brazos de Ate. Merkan está muy feliz. Ate la llevó en brazos al interior de la casa. Merkan le dijo a Ate, este lugar y esta casa son muy bonitos, es como si estuviéramos viviendo en el paraíso. Cuando Ate iba a besarla en los labios, de repente llamaron a la puerta. Los dos están sorprendidos y el ambiente romántico se ha estropeado. La persona que llamó a la puerta es una agente inmobiliaria muy arreglada. La agente dijo, soy Merve, vuestra agente inmobiliaria, vine a controlar si hay algún problema. La llegada de la mujer inquietó mucho a Merkan porque le dio un ataque de celos. Merve le dijo a Ate, si necesitáis algo estoy por aquí, además podéis llamarme a este número.
Mercan le dijo a Merve, las parejas recién casadas solo se necesitan el uno al otro. Además dame ese papel con el número de teléfono, si pasa algo yo te llamaré. Creo que ya es suficiente visita, debes irte. Mercan prácticamente echó a la mujer acompañándola hasta la puerta. Ate solo sonríe y también está muy sorprendido. Mercan le dijo a Ate, esa mujer era muy descarada, tuve que echarla. Ate sonriendo le dijo, Mercan, ¿me tienes celos? Mercan le dijo a Ate, soy una persona civilizada, no te tengo celos. Por cierto, ¿te gustó el interés de esa mujer? Cuando Ate quiso hacer el amor con Mercan, ella tuvo una pequeña reacción. Mercan le dijo a Ate, me aburrí, me agobié, creo que deberíamos salir a tomar el aire. Ate sonrió y dijo, me encantan estos estados tuyos. Los dos empezaron a pasear juntos por la playa. Ate le dijo a Mercan, ojalá no hubieras tratado así a la agente inmobiliaria. Claro que ella también tiene razón al ver a alguien guapo como yo. Mercan le dijo a Ate, disculpa pero esa mujer no se comportó de forma profesional. Ate le dijo a Mercan, venga, confiesa ya, me tienes celos. Mercan sigue negando sus celos. Por la playa pasa un vendedor callejero, Ate le compró todos los dulces que vendía. Ate le dijo al vendedor, danos uno y reparte el resto a los niños que veas. Cuando Mercan abrió el dulce y empezó a chuparlo, Ate la mira con deseo. Ate cogió con el dedo los restos de dulce de los labios de Mercan y se los comió. Ate dijo, en mi vida nunca había comido un dulce tan delicioso. Mientras los dos seguían caminando, esta vez vieron a un vendedor de globos. Ate le compró todos los globos al vendedor y se los dio a Mercan. Los dos compararon los globos con una escena de una película y dijeron, exactamente como en esa película. Mercan soltó la cuerda de los muchos globos que estaban juntos. El globo empezó a volar lentamente hacia el cielo y los dos miraron los globos que volaban. Mercan, mirando a los ojos de Ate, le dijo, prométeme que un día iremos lejos, ¿verdad? Ate le dijo a Mercan, sí, siempre contigo. En ese momento Mercan vio una botella de cristal vacía en el suelo. Tenía una idea, Mercan meterá el texto que escribieron en un papel dentro de la botella de cristal. Ate sacó un bolígrafo y papel de notas del bolsillo, fueron a sentarse en un banco y empezaron a escribir. Los dos escriben en papeles diferentes. En su papel Mercan enfatiza la importancia del milagro y de nunca renunciar al amor. Ate escribe que con la persona que ama no solo vive amor, sino que lucha contra el mundo. Después los dos miraron los papeles que escribió el otro, se alegraron, escribieron bonitas frases en el papel. Metieron los papeles en la botella y la lanzaron al mar. Esos papeles contienen notas importantes para quien abra la botella. Mercan le dijo a Ate, quizá los mensajes que dejamos den esperanza a alguien. Por otro lado, Sayya ha llegado a una información importante. Sayya está charlando con la cocinera Vinas y su hija sirvienta. Pero las dos mujeres no están muy contentas con Sayya. Sayya le preguntó a Vinas por la familia de Ate, por su pasado, pero Vinas no respondió porque era cautelosa. Pero la hija de Vinas le dijo a Sayya, no sabemos nada sobre Ate, pero solo sabemos que tenía un hermano que murió a los 5 años. En ese momento la sopa que hervía en el fuego se derramó y Vinas se enfadó. Vinas le dijo a Sayya, deja de hacernos preguntas, nos estás entreteniendo, búscate otra cosa que hacer. ¿Sayya había averiguado la verdad? La continuación en la parte 2.